En la tarde del 9 de abril de 2004, Río de Janeiro presenció uno de sus días más oscuros. La favela Rocinha, sumida en calma, fue sacudida por el estruendo de disparos de ametralladora. El BOPE brasileño desató un operativo violento, sumiendo a los habitantes en el caos. 2 cuerpos, incluido el infame líder del narcotráfico Lulu y su lugarteniente Dao, yacían inertes en un macabro escenario de sangre. Antes de continuar, dale like y suscríbete para conocer la historia detrás de este suceso. El funeral de Lulu se convirtió en un espectáculo que atrajo a 1 millar de personas, entre familiares, compinches de su red de narcotráfico y habitantes de la favela. En medio de cánticos de guerra y juramentos de venganza, el narcotraficante fue sepultado en el cementerio São Batista de Río de Janeiro. Los guerrilleros que habían seguido sus órdenes en vida prometieron vengar su muerte. Este grupo delictivo, liderado por Lulu, estaba decidido a reclamar el control del territorio y hacer justicia por quienes habían ocupado su lugar. A los 27 años, Lulu había ascendido al liderazgo del tráfico de drogas en la favela en 1995, tras heredar el mando de Dudu, quien fue arrestado ese mismo año. La rivalidad entre estos 2 capos era palpable, y la muerte de Lulu desencadenó una espiral de violencia y amenazas de represalia que podrían sumir a la ciudad en un conflicto aún más sangriento. En enero de 2004, Dudu recobró su libertad y desde entonces se dedicó a un solo propósito: preparar su retorno al poder en Rocinha. Dirigiendo un reducido grupo de guerrilleros bajo su mando, comenzó meticulosamente a planear un operativo violento y sanguinario para recuperar el control del lucrativo negocio de narcóticos en la favela y eliminar a Barbosa da Silva. El deseo de este delincuente por reclamar su territorio es fácil de entender, considerando que esta favela, enclavada entre barrios de clases media y alta, genera alrededor de 120 millones de reales al año en el comercio de estupefacientes, lo que equivale a más de 40 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Es la principal fuente de cocaína, marihuana y crack en la capital brasileña. Después de meses de meticulosa preparación, Dudu y sus cómplices estaban listos para el asalto. La ofensiva se lanzó desde una favela cercana, Birigal, que obedecía las órdenes de Araújo y mantenía una enemistad arraigada con Barbosa da Silva. El día elegido fue el Viernes Santo de 2004, apenas una semana antes de la muerte de Lulu. Durante el asalto al Morro, desplegaron 8 vehículos blindados y 40 soldados equipados con rifles de asalto, lanzagranadas e incluso, según rumores persistentes, lanzamisiles. En su avance hacia Rocinha, atacaron a todo aquel que se cruzara en su camino, desencadenando enfrentamientos con los seguidores de Lulu. El objetivo de Dudu era sitiar el Morro para debilitar a Barbosa da Silva y eliminarlo en combate o forzar su rendición, con la esperanza de evitar más derramamiento de sangre. Durante estos combates entre bandas rivales, la presencia policial en las calles brillaba por su ausencia, lo que lamentablemente resultó en la muerte de al menos 10 civiles inocentes. Existe una sospecha inquietante de que la policía estaba siendo manipulada por Dudu, creando así una suerte de zona de tolerancia a favor de este último, en detrimento de Lulu. Cuando la violencia alcanzó niveles insostenibles, las autoridades finalmente decidieron lanzar una invasión policial en la favela. Más de 1.300 hombres, equipados hasta los dientes, tomaron el control de las escasas entradas y las calles secundarias de Rocinha. Sin embargo, lo más intrigante fue la estrecha colaboración entre las fuerzas del orden y una misteriosa brigada del temido Batallón de Operaciones Especiales. Este grupo, conocido por su reputación imponente entre los criminales, estaba especialmente adiestrado en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué oscuros pactos se estaban tejiendo entre las sombras de la ley y el inframundo criminal? La verdad estaba por emerger, envuelta en un manto de misterio y peligro. El Batallón de Operaciones Policiales Especiales, BOPE, la fuerza élite de la Policía Militar de Río de Janeiro, se destaca por su capacidad de combate y entrenamiento riguroso, comparable al de unidades como el SWAT y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Son famosos por sus incursiones tácticas en las favelas de la ciudad, donde se enfrentan directamente al narcotráfico, utilizando armamento y estrategias de última generación. El BOPE está equipado con un arsenal impresionante que incluye fusiles de asalto como el FN-FAL, el icónico M16 y el versátil M4A1. Para operaciones de francotirador,
utilizan el preciso rifle Heckler & Koch PSG. En combates a corta distancia, cuentan con la potencia de la escopeta Benelli M3 y la confiabilidad de la pistola Taurus PT 92. Para navegar por los complejos terrenos de las favelas, el BOPE utiliza vehículos blindados apodados Calaveras, diseñados para transportar hasta 11 oficiales y resistir el fuego enemigo de alto calibre. A pesar de su apariencia intimidante, estos vehículos no son invulnerables y algunos han sido destruidos en combate por la astucia y el armamento improvisado de los narcotraficantes. La reputación del BOPE se basa en su capacidad de combate, pero también en su entrenamiento especializado en tácticas de asalto, rescate de rehenes y operaciones de alto riesgo. Los oficiales del BOPE se someten a un riguroso proceso de selección y entrenamiento continuo para mantener su condición física y mental al máximo nivel. La lucha contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro es un desafío complejo y violento. El BOPE juega un papel crucial en esta lucha, pero sus métodos han sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que cuestionan el uso de la fuerza letal y la posible violación de los derechos humanos. Con esta fuerza de choque, se inició el operativo destinado a acabar con el enfrentamiento narco el 9 de abril de 2004. Más de 1.200 efectivos intentaban poner fin a la violencia. El enfrentamiento se produjo entre las 15 y las 16 horas cuando las fuerzas especiales lograron abrirse paso por el Morro y alcanzar la parte más alta del barrio de Rosiña. En la cima, se desató un intenso tiroteo entre las fuerzas de Luciano Barbosa da Silva y el Batallón de Operaciones Especiales. Se sospecha que la guerrilla liderada por Dudu se había retirado antes de la llegada del BOPE, lo que hace verosímil la conjetura de que fue una emboscada para que las autoridades mataran a Lulú. Según fuentes oficiales, los narcotraficantes respondieron al operativo con un arsenal que incluía varios fusiles G3 y algunas pistolas Glock. Lulú y su colaborador más cercano, Guidao, fueron abatidos por agentes del Batallón de Operaciones Especiales durante el enfrentamiento. Además, otros 23 hombres sospechosos de pertenecer a la pandilla de Barbosa da Silva fueron arrestados. Aunque el operativo fue considerado un éxito y un acto de justicia, las muertes de Lulú y su colaborador generaron controversia en Rosiña. Según testigos presenciales, no hubo resistencia por parte de los narcotraficantes, quienes se entregaron al verse rodeados. Sin embargo, el BOPE abrió fuego contra ellos sin necesidad. Posteriormente, se denunciaron actos de violencia innecesaria por parte de la policía en la favela, incluyendo extorsiones y allanamientos de viviendas sin autorización judicial. Estas denuncias fueron presentadas ante la Secretaría Provincial de Derechos Humanos. Fuera de la controversia, la muerte de Lulú no pareció solucionar los problemas en Rosiña. Los habitantes sintieron que la muerte de Barbosa da Silva solo traería más violencia. Desde entonces, la Estrada de Gabea, la principal entrada a la favela, se llenó de policías de élite armados con ametralladoras, fusiles FAL y granadas, preparándose para un posible enfrentamiento con Dudu Eduino Eustasio de Araújo, quien seguía al acecho en busca de controlar el negocio narco. Dudu fue hallado sin vida en la mañana del 8 de julio de 2013, según informó el Departamento de Administración Penitenciaria de Estado. Y hasta aquí llegamos con esta historia cargada de acción y suspenso en las calles de la favela Rosiña. ¿Qué te pareció? No olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante como este.